Bienvenidos al video 124 de estructuras algebraicas. En este video veremos la primera parte de la teoría de ideales. Comencemos. Entonces, la intuición detrás de esta noción es mirar al cero. Si uno mira al cero y observa que tiene propiedad de que 0 más 0 da 0, o sea, se podría decir cerrada bajo la suma, y después tiene la propiedad de absorber, que es desde el punto de vista multiplicativo, porque 0 por cualquier cosa me da 0. Y la visión o la idea clave que la tiene entre Kummer y Dedekind es de pasar a estudiar conjuntos que tienen estas dos propiedades. O sea, como los pares. Los pares tienen la propiedad de clausura para la suma, porque son cerrados bajo la suma. Uno suma dos pares y le da un par. Y tenemos la propiedad de absorción. Uno toma de cualquier entero y lo multiplica por un par y el resultado es un par. Por lo tanto, vemos que hay conjuntos que tienen estas dos propiedades de clausura bajo la suma y absorción bajo la multiplicación, y estas son las características que diremos que tienen lo que llamaremos los ideales. O sea, tomamos un anillo conmutativo con una identidad, ese siempre será nuestro caso. Se puede definir ideales para anillos en general, pero entonces vamos a tener la opción de ideales laterales. Y entonces tomamos un subconjunto del anillo que lo vamos a anotar utilizaremos la tipografía Fraktur, que yo no la puedo escribir en manuscrita. Esto será la forma en que yo escriba eso, porque ya he intentado escribir así, pero bueno, podría escribir así. Lo veo que esta es la que cuando escriba se va a notar más cuando escriba de esta manera para representar ideales y no confundirlo con los elementos. Pero en la notación moderna los ideales se van a escribir con esta tipografía, de esta forma, sobre todo en los libros, que se llama Fraktur. Porque tanto Kummer como Dedekind son alemanes. Y esta es una tipografía muy típica alemana. Entonces, este subconjunto de un anillo, vamos a decir que es un ideal, sí. Primero es la parte de ser cerrado o clausura bajo la suma, y lo vamos a decir un poquito más, vamos a pedir que sea un subgrupo aditivo de R. Y la segunda es la parte de absorción, o sea que si yo multiplico un elemento de anillo por un elemento del ideal, vuelvo a caer dentro del ideal. O sea, absorbe todos los elementos del anillo por multiplicación. Quiero resaltar algo. La propiedad 1 nos dice que los ideales son subgrupos, o sea que cuando me pidan encontrar todos los ideales de alguien, bueno, eso voy a encontrarlos dentro de todos sus subgrupos. Ok, veamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los ideales? Es que los ideales son a los anillos lo que los grupos normales son a los grupos. O sea que cuando yo cociento con ellos, vuelvo a obtener un anillo. Y en anillos tenemos el teorema que es sí, solo sí. O sea, si tomo un ideal y tomo un anillo y hago el anillo factor o anillo cociente o anillo módulo, que estas son las notaciones habituales que representan este símbolo, que es la bolsa de todas las cosas A más el ideal, R más el ideal, es un anillo. Pero al revés, si tengo un conjunto y cociento, obtengo estas cosas y estas cosas con las operaciones usuales son un anillo, entonces puedo decir que el conjunto sobre el que cociente es un ideal. Es un ida y vuelta. Demostración tarea. La tarea significa hacerla o leerla. Por ejemplo, en el Galian. Ok. Vamos a ejemplos de ideales en anillos conmutativos con identidad. O sea, por empezar, todo anillo tiene siempre dos ideales.
el ideal cero trivial, que está formado por por un único elemento que es el cero, y por supuesto el total o el ideal de identidad. ¿Está? Y entonces uno cuando quiere hablar de ideales que no sean ni el cero ni el total va a usar la frase ideales no triviales propios. Entonces, en la parte no trivial saca el cero, la parte de propios elimina la identidad. ¿Ok? Y entonces, consideremos por ejemplo los enteros y tomemos los múltiplos de n. Y eso vemos que es un ideal, porque bueno, uno son múltiplos de n, me da un múltiplo de n y si multiplica cualquier elemento entero por n, me da un múltiplo de n, así que claro, es un ideal. Entonces yo sé que cocientar por z por cualquier zn o z módulo cualquier zn es un anillo. En particular, si cocientamos por los múltiplos de un primo, por ejemplo z cocientado con pz me da isomorfo a zp, lo que ya sabemos que es un cuerpo, y vemos entonces que eh, anillos de factores de dominios, porque z es un dominio, pueden ser cuerpos. O sea que yo tomo un dominio y lo cociento por un ideal y me da un cuerpo. Bien. Consideremos, por ejemplo, ahora este conjunto, el ideal formado por todos los elementos de la forma 0n, con n en z, que es un subconjunto de z por z. ¿Ok? Z por z no es dominio. Es un anillo, pero tiene como la multiplicación habitual, o sea, la multiplicación coordenada de anillos, me dice que el elemento 0, 1 que no es 0, por el elemento 1, 0 que tampoco es 0, me da como resultado el 0, 0 que sí es 0. Así que vemos que tiene divisores de 0 este señor, así que no es un dominio. Sin embargo, cuando uno hace Z2 módulo ideal A, lo que obtiene claramente son los enteros, porque los elementos de aquí uno lo puede pensar genéricamente como que es, bueno, x y más a, pero esto lo puedo pensar esencialmente como x z, en el sentido de que acá puede cualquier cosa y que solo la primera coordenada determina el elemento dentro de, claro, estoy pensando en z2 cortado con a. ¿Ok? Cada vez que escriba una A o una L en difícil es que estoy tratando de escribir un ideal. Ok. Entonces vemos que, ¿cuál es la conclusión? Que puede ser que el cociente, el anillo factor, anillo cociente, puede ser un dominio, aunque el de partida no tenga tenga divisores de cero, o sea, no sea dominio. Partí de algo que no era un dominio como Z2 y lo corté por un ideal de él y me dio un dominio. Bien, me parece que cocientar por ideales es una cosa que mejora, o sea, de donde parto. Veamos otros ejemplos. Tenemos Z6, tomemos como el ideal los múltiplos de 3 en Z6, o sea 0 y 3. Y claro, es fácil ver que es un ideal, chequenlo. Y cuando hacen el cociente es fácil ver que el resultado de MK isomorfo Z3. O sea, partí de algo que no era ni siquiera dominio y llegué a algo que era más que dominio, que es cuerpo. O sea, Z6 no es ni siquiera dominio porque 2 por 3 es 0. Sin embargo, cuando lo cociento por el ideal de los múltiplos de 3, consigo un cuerpo. Bien, entonces parece que cocientar por ideal es fantástico, siempre mejora. No. Por ejemplo, Z es un dominio y si lo divido por el ideal formado por los múltiplos de 6, consigo un cuerpo, un anillo isomorfo Z6, el cual ni siquiera es dominio. Entonces partí de un dominio, corté por un ideal y llegué a algo peor, o sea, peor entre comillas, tengo menos estructura,
o sea, algo que no siquiera es un dominio. O sea que, ¿qué nos dice esto? Bueno, que cocientar por ideales puede terminar dándonos dominios o cuerpos, pero eso va a depender, sería interesante saber de antemano qué ideales producen eso, porque como vemos en la parte 5 no todos los ideales son buenos, en el sentido que cuando corto por ese ideal o hago módulo de ese ideal, mejoro. Y bueno, y eso va a ser el tema de los próximos videos, que vamos a caracterizar los ideales que cuando corto mejoro, que son los ideales primos o los ideales maximales. Pero bueno, por ahora vamos a primero sentar las bases sobre la cuestión de ideales y una cuestión importante con los ideales de un anillo, conmutativo con identidad, es que hay como un álgebra. Y entonces si tengo dos ideales A y B de un anillo R, vuelvo a repetir, para nuestro marco siempre van a ser los anillos conmutativos con identidad, por lo cual el álgebra que voy a hablar ahora funciona siempre en anillos conmutativos con identidad. En anillos que no son conmutativos o que no tienen identidad, bueno, hay que fijarse. Pero en nuestro marco, sí tenemos que la suma, definida como agarrar y sumar un elemento de un ideal por un elemento del otro ideal, y todos esos forman la suma. El producto es distinto, no se define simplemente como A, B, tal que A pertenezca al ideal A y B pertenezca al ideal B, sino que además de los productos de 2 tienen que estar los productos, o sea, tienen que considerar la suma de 2 productos, la suma de 3 productos. Y en realidad tenemos que considerar todas las sumas finitas para que esto de aquí sea cerrado bajo la suma. Ese es el problema que tiene. O sea, para que forme un subgrupo. ¿Ok? Hay que considerar todas las sumas finitas. Bien, ese es lo que se conoce como el producto de dos ideales. La intersección no lo voy a definir, lo que ya saben que es ideal. Y es interesante chequear que el producto de dos ideales siempre está incluido en la intersección de los dos ideales. Y otra cosa que vamos a hablar mucho va a ser de los ideales generados por un elemento. Siempre, como en Z, tomo un elemento y considero todos los productos de él, en anillos conmutativos, basta considerarlos de un lado. Y si el anillo no es conmutativo, voy a tener, bueno, el generado de izquierda y el generado de derecha, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle, no nos interesa. Y entonces el generado por elementos son esencialmente todos los múltiplos de él y eso forma un ideal, trivialmente, chequenlo. Cuando tengo un grupo de elementos, lo que hago es considero el ideal generado por ellos, es tomar el ideal generado por cada uno de la forma 5, o sea, todos los múltiplos de la 1, todos los múltiplos de la 2, todos los múltiplos de la n, y luego realizar la operación suma. Y entonces entre 1 y 5 demuestran que 6 es un ideal. ¿Ok? Y se puede definir también lo que es el cociente, esta tarea, chequear que es cierto, y es el cociente entre A y B, son todos los elementos de R que tienen la propiedad de que cuando hago R, que este está fijo, y lo multiplico por B, este es móvil, o sea, este es el que voy cambiando, me da un elemento de A. O sea, R por B con B cualquier elemento de B, entonces todos, me tiene que dar alguien en A. Estos elementos son el cociente de lo que definimos como el cociente de A dividido B. ¿Ok? Bueno, vamos, un ideal se dice generado por un grupo de elementos. Si tomo el ideal generado por esos elementos y me da el ideal. Y vamos a decir que el ideal es finitamente generado si el conjunto de generadores que consigo es finito. Bueno,
Un ideal principal, ¿qué es? Es un ideal generado por un único elemento. Bien, o sea que los múltiplos de alguien son ideales principales. Está bien, pero bueno, por ahí me dan otra descripción de un ideal y hay que chequear, o es importante, o es bueno chequear, o ver, o averiguar que ese ideal es principal, o sea, generado por un único elemento. Y una noción muy importante son los dominios e ideales principales. Son anillos que son dominios, o sea, no tienen divisores de ceros, y tienen la particularidad de que todos sus ideales son principales, o sea, todos sus ideales son generados por un único elemento. Estos dominios son importantes porque son esencialmente réplicas o muy estructuralmente muy parecidos a Z. Veamos eso, vamos a esa dirección. Lo primero que vamos a hacer es algo que, bueno, habitualmente tendrían que saberse de un curso de grupos, que todos los subgrupos de Z son de la forma MZ, o sea, son todos los subgrupos de Z son los múltiplos de alguien. ¿Ok? Claramente, si yo tomo los múltiplos de M, eso es un subgrupo de Z, lo que hay que chequear es que, de hecho, no hay otro tipo de subgrupos en Z. O sea, si tomo un subgrupo H cualquiera, que no sea trivial, que no sea solamente el cero, quiero ver que haya alguien, un M, tal que M por Z me da H. Entonces, lo que vamos a hacer es para tomar el mínimo de los elementos de H positivos. Bueno, este conjunto es no vacío, lo primero que hay que chequear para poder hablar de que tiene elemento mínimo. Bueno, sí, es claramente no vacío porque como es su grupo y no es cero, tiene un elemento no nulo. Y como tiene un elemento no nulo, tiene su opuesto. Así que si un elemento o su opuesto, alguno de los dos por tricotomía es positivo. Y listo. Entonces este conjunto es no vacío, entonces tiene elemento mínimo y lo tomamos, lo llamamos M. Entonces claramente MZ está incluido en H, en el sentido de que el símbolo este M por N, con N en Z, se puede interpretar como M más M más M más M N veces. Y una vez que tengo eso, está claro que como M estaba en H, sumar elemento y H cerrado bajo la suma, toda esta suma está en H. Bien, entonces vemos que cualquier elemento, cualquier múltiplo de M es un elemento de H. Bien, y entonces ahora tomamos un elemento genérico de H y lo que queremos ver es si lo podemos expresar como M por alguien. Y para eso lo que vamos a usar es el algoritmo de división. Entonces yo en los enteros, yo escribo A como Q por M más R, donde R, el resto es alguien que está entre 0 y M. Bien, y lo que hago ahora es digo, bueno, considero el resto. El resto es A menos Q por M. Pero A está en H, M está en H, los múltiplos de M están en H, así que Q por M está en H. Así que y bueno, entonces A menos Q por M está en H. Así que R es un elemento de H. Es un elemento de H. Entonces, si no fuera 0, estaría encontrando un elemento de H más chico que M, lo cual es ridículo. Así que la única cosa que le puede pasar es que R sea 0. Una vez que ya tengo que R ya sé que es 0, entonces lo que estoy diciendo es que A pertenece a MZ, porque estoy diciendo R es 0, esto implica que A menos QM es 0 y bueno, dicho de otra manera, A es Q por M, o sea, es un múltiplo de M. Y ya está, entonces pertenece a MZ. Y entonces ya he probado la, la inclusión de que H está contenido en MZ. Y bueno, ya tenemos las dos inclusiones, somos felices y contentos y ya tenemos que todos los subgrupos de Z son realmente de la forma MZ. No hay otro tipo de subgrupos. Y esto nos da el primer ejemplo de un dominio de ideales principales. Z es un dominio y todos sus ideales son principales. ¿Y cómo se prueba esto? Es fácil porque
Los ideales son subgrupos, entonces todos sus subgrupos son de la forma MZ, así que los ideales son, bueno, son subgrupos, así que tienen que ser de la forma MZ, así que, y como son de la forma MZ, son principales. Ya está. Vamos a la noción de divisor. Voy a decir que A divide a B, o A es un divisor de B si existe otro elemento del anillo, tal que A por C me da B. Este es el orden. El que está a la izquierda de la rayita va aquí. Y este símbolo se usa siempre para decir que A divide a B. Si ustedes ponen ese símbolo A divide a B, es que es una afirmación, o sea, un hecho. A ya divide a B. Si quieren poner A no divide a B, pongan esto. Pero por favor no pongan oraciones del tipo A divide a B y A no es divisor de B. Lo he visto en los videos, por eso lo digo que no lo hagan. ¿Ok? Bueno, unidades. Son los divisores de la identidad, que sería el 1. La identidad, vamos a usar la palabra identidad para decir eh, el elemento neutro multiplicativo. La identidad es una de las unidades, pero no todas las unidades son la identidad. Eso es importante. En el sentido, por ejemplo, los enteros gaussianos que he estado jugando, 1 es la identidad y las unidades son 1, menos 1 y menos i. Esto es z en los enteros gaussianos. Las unidades. Sin embargo, el 1 es lo que queremos llamar como identidad. Cuando hablo de identidad siempre voy a decir identidad multiplicativa. Es la identidad multiplicativa, o sea, el elemento neutro para la multiplicación. Entonces las unidades son los elementos invertibles de un anillo. Entonces, si tengo un anillo conmutativo con identidad, y A es un ideal del anillo, que contiene alguna unidad, entonces el ideal es todo. O sea, en cuanto hay una unidad en un ideal, todo está dentro del ideal. Entonces, ¿cómo veremos eso? Bueno, es fácil, porque si tengo U perteneciente a R, unidad, y supongamos que U pertenece al anillo, bueno, yo sé que existe el inverso de U, tal que el inverso de U por U me da U, el 1, la identidad del anillo, y entonces, bueno, cuando yo multiplico menos 1 por U, queda 1, o a la menos 1 por U, queda 1, esto pertenece al ideal, por definición de ideal, y luego entonces el ideal tiene el 1, y una vez que tengo al 1, ya está, tengo una identidad, está claro que tengo todo, ya está. Entonces si un ideal contiene una unidad, contiene a todos. Entonces los cuerpos, y te corolario de esta afirmación es que los cuerpos no tienen ideales propios, no triviales. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir de otra manera, en un cuerpo los únicos ideales son el single cero y el total. ¿Y eso es por qué? Y porque todo elemento de un cuerpo es una unidad. Y entonces todo ideal que no sea el trivial contiene todo. Y ya estamos. Y bueno, vamos a la noción de asociados. Dos elementos vamos a decir que son asociados en un anillo si existe una unidad tal que uno es un múltiplo unidad por otro. O sea, en vez de decir A, tengo B que es un múltiplo unidad por una unidad de B, voy a decir A y B son asociados. ¿Okay? Entonces asociado significa que puedo escribir esta ecuación o esta otra. Porque U y U la menos 1 son ambos unidades. ¿Ok? Entonces los dominios, en dominios, esto es importante, los ideales principales son iguales solo si sus generadores asociados, sus generadores son asociados. ¿Okay? O sea, fíjese, si tengo anillos y puedo tener, me interesan los ideales principales, o sea, los ideales generados por un único elemento, los múltiplos de un único elemento. Y en general, si tengo dos anillos y tengo dos ideales principales que son iguales, no necesariamente
sus generadores son asociados. Está claro que si sus generadores son asociados, van a generar el mismo ideal. La cuestión es que lo importante es probar que si tengo dos ideales iguales, sus generadores son asociados. Eso no siempre pasa y solamente pasa en los dominios. Ustedes tratan de encontrar ejemplos en otros anillos donde tengo ideales generados por un único elemento, o sea, ideales principales que son iguales, pero los elementos generadores no son asociados. Entonces, tomamos dos ideales principales, uno generado por A y otro generado por B, ambos elementos no nulos, o sea, vamos a pensar que los ideales son no triviales. Y ahora B pertenece al ideal generado por A. ¿Por qué esto es así? Porque ok, porque son asociados. Entonces, si son asociados, yo sé que B es igual a 1 por A. Entonces, cuando hago una multiplicación como aquí es, se puede pensar que toda la forma es RA. O sea, son todas las cosas de la forma R por A, tal que R pertenece al anillo R. Entonces, esta es una de las cosas que está acá. Entonces, B está en el generado por A. Fantástico. Entonces, yo sé que existe el elemento D del anillo, tal que B es igual a C por A. Está, de hecho, el CS sería el U, pero no importa, en este momento no, no necesitamos que sea unidad. Y pensando de la misma manera, uno llega a que existe un elemento del dominio, tal que, bueno, acuérdense que estamos trabajando en un dominio, así que el marco de trabajo es un dominio D. Y tenemos que A es D por B. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que tenemos que A es igual a C por A, de aquí, y ahora reemplazamos A por esta parte, y nos queda que B es CD por B. Y esto implica que, si uno despeja, que 1 menos CD por B es igual a 0. Ahora, B no es 0. Vivo en un dominio, así que el producto de algo por algo no nulo me da 0, entonces este algo tiene que ser igual a 0. Y de esa igualdad yo puedo llegar a la conclusión de que C por D es igual a 1 y ambos son eh, entonces unidades. ¿Ok? Déjeme pensar, creo que me mordí la cola. Sí, me mordí la cola cuando estuve pensando. Acá, en este paso. O sea, ¿por qué B? Yo dije B pertenece al ideal generado por A. Lo dije porque usé lo que quiero probar. O sea, dije B es igual a U por A con unidad. Pero eso es lo que quiero probar, así que no puedo usar eso. Entonces, eh, ¿cómo pruebo que B está en A? Y fácil. Yo sé que estos conjuntos son iguales. Está el generado por A y el generado por B son iguales. Ahora, B pertenece al generado por B porque se consigue con 1 por B. 1 por B, como estos bien anillos en dominio que tiene identidad, entonces tengo que 1 por B es B, así que B está en el generado por B. Y si ya está, B está en el generado por B, y como el generado por B es igual al generado por A, existe C tal que eh, B es C por A. Y ahora de C no sé nada. No sé
nada. Y entonces lo que quiero que trate de chequear es ver que efectivamente C es una unidad. Bueno, un razonamiento similar, o sea, en el sentido de que 1 por A EA prueba que A pertenece al generado por A, y como el generado por A es igual al generado por B, existe D tal que D por B me da A, y tampoco sé nada de él, y me gustaría probar que son unidades. Y entonces ahora agarro y digo, bueno, B es C por A es de B, así que me queda que B es CB, CD por B. Y bueno, y esto implica, despejando esto, y de vuelta, como B no es 0, tenemos que C por D es 1, y esto prueba que ahora ya no ocurre que no sé nada, sé que son unidades. Y como sé que son unidades, A y B son asociados. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este video, y tienen que entregar estos ejercicios antes del lunes, bueno, durante el lunes 12 de abril. Acá están los ejercicios, y bueno, acá está la sección de verdadero o falso que deberían sacarla. Vuelvo a repetir, esta es la parte de verdadero o falso, es para que ustedes lo lean, y si han entendido la teoría y si tienen si tienen las cosas realmente frescas, los verdaderos o falsos tendrían que ser cosas de segundos, de decidir si es verdadero o falso, con certeza. ¿Ok? Esto es como un chequeo de que están entendiendo bien lo que han estudiado. Ok, y bueno, esta es la bibliografía recomendada para esta parte, y nos estamos viendo en el próximo video, que espero que sea pronto.